Sí, gracias. Sí. Buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo también estoy muy bien, gracias. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Noches. Buenas tardes, noches, ya no sabemos ni qué decir. Buenas noches. Sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar hoy, o continuar con este tema. Sigue llegando gente. Ahí dejar un micrófono abierto. Vamos a continuar hablando de este tema de la sucesión en general, y hoy le toca de manera particular hablar de la sucesión testamentaria, cuando ya hay un testamento de por medio, cuando ya se manifestó la voluntad. María Elena Díaz, por favor, deja el micrófono abierto, se escucha mucho ruido. Perdón. No hay cuidado. Entonces les decía que vamos a hablar de la sucesión testamentaria, que es la parte donde ya hay un testamento, ¿sí? Donde ya se manifestó la voluntad, y que bueno, en teoría todo es más fácil, ¿sí? Es difícil impugnar un testamento escrito, hecho libre, totalmente libre, por persona capaz, en pleno uso y de sus facultades mentales. Entonces ahí nomás lo que se hace es que se le da trámite y se respeta mucho lo que se dispuso en testamento, ¿sí? Sigo dejando entrando gente y sigue llegando gente. Bueno, entonces le voy a compartir la presentación. Déjame ver dónde la dejé. Aquí. Estaba yo revisándola, viendo algunos temas. Muy bien. Muy bien. Sucesión testamentaria. La que vimos la pasada es la sucesión legítima, donde no hay testamento. En esta ya hay un testamento, hay una manifestación de la voluntad, se supone que el testamento se hizo por persona capaz, ¿sí? Una persona con mayoría de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, y es un testamento que abarca todos sus bienes, ¿sí? Una sucesión testamentaria puede también ser al mismo tiempo sucesión legítima, lo comentamos en el curso pasado, en la sesión pasada, perdón. En este caso vamos a hablar de la sucesión testamentaria de manera completa, ¿no? Aquí no hay sucesiones mixtas, ni mucho menos, es una sucesión testamentaria así literal, ¿sí? Volvemos a tocar este tema. Testamento, concepto de testamento, es el acto jurídico y unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, ¿sí? Vamos a ver cada característica del testamento. Es un acto jurídico en virtud de que se está manifestando la voluntad del testador, ¿sí? Es unilateral por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ir varias personas a hacer un solo testamento, ¿sí? El testamento es unilateral.
es personalísimo, porque significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda admitirse ninguna clase de representación. Es revocable porque el testamento es revocable, por lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que tú haces el testamento y lo puedes ir modificando, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo y va modificando tu masa hereditaria, es decir, vas adquiriendo más bienes o vas disminuyendo tu masa hereditaria, pues lo puedes ir modificando, ¿sí? Puedes ir modificando las condiciones, puedes ir modificando a los herederos inclusive. Antes eran estos, ahora van a ser estos, o voy a agregar esta persona, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez el concepto de testamento, y seguimos con las características. Es libre porque el testamento sea eficaz, requiere el otorgamiento libre del testador, que no sea obligado, que no esté engañado para realizarlo, que no esté coartada su voluntad, etcétera. A eso se refiere que es libre, ¿sí? Es realizado por persona capaz. Todas las personas son capaces de otorgar testamento, a excepción de las personas que son menores de edad o personas que tienen algún tipo de enfermedad, que no puedan ellos por sí solos manifestar su voluntad. Es solemne, se debe otorgar de acuerdo a la ley, ¿sí? Capacidad para hacer testamento. De acuerdo al artículo 1305 del Código Civil del Distrito Federal, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Vamos a ver si podemos de una vez buscar el Código Civil del Distrito Federal. Por aquí lo tengo yo. Por aquí yo tengo todos los códigos. No, este no es. Lo tengo más atrás. Permítame tantito. Aquí está, Código Civil del Distrito Federal. Permítame tantito, hay gente que quiere entrar todavía. Vamos a ver el artículo 1305. Más que aquí tengo que hacer uno por uno. No les puedo compartir varias cosas al mismo tiempo. Vamos a ver el 1305. Hay que acostumbrarnos a ver los códigos, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a traer bajo el brazo a la hora que estemos litigando, a la hora que estemos viendo asuntos? Pues el código, no vamos a traer el libro, vamos a traer el código. Entonces, por ello, lo importante de conocer el código, de hecho, nomás porque no hay tiempo, pero a mí me gustaría darle una estudiada al código. 1305. Caray, ¿dónde estoy yo? Ando muy perdido. Vamos a ver qué dice el artículo 1305 del código. Les decía que yo veía el código del Distrito Federal porque es el que menciona el libro, ¿sí? Aquí está. De la capacidad para testar. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Están incapacitados para testar
los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres, los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Esos son los que, si hablamos de la capacidad y luego nos enfocamos a los que son incapaces para testar. ¿Sí? Eso está en el Código Civil del Distrito Federal y seguramente esto está muy... Vamos a ver el otro código, vamos a ver el Código Civil del Estado de Nuevo León. Aquí no tiene para buscar, que debe ser... Vamos a ver si tenemos suerte. Casi siempre están muy cerquita. O muy parecido los artículos de la institución de heredero. ¿Sí me están siguiendo, va? ¿Sí están viendo lo que yo estoy viendo, el código? Sí, Rick. Sí. Muy bien. Si voy muy rápido, nomás que quiero encontrarlo rápido. De la capacidad para heredar. Todos los habitantes del estado de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes. Pueden perderla por alguna de las causas siguientes: falta de personalidad por delito intencional, presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. Aquí está en el artículo 1305 en el Código Civil del Distrito Federal de la capacidad para testar, y en el Código Civil para el Estado de Nuevo León de la capacidad para heredar. Bueno, eso es para heredar, sí es cierto, aquí estoy equivocado, por eso no me... Aquí está, de la capacidad para testar. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Nos vamos al Código Civil del Distrito Federal. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Exactamente lo mismo. Vamos a hacer un análisis aquí rápido. Están incapacitados para testar, están incapacitados para testar. Vamos a ver si los podemos juntar, estos códigos. Aquí está. Vamos a hacer una cosa aquí. Aquí está, el artículo 1305 del Código del Distrito Federal, y en el Código Civil del Estado de Nuevo León, el 1202. Pueden testar todos aquellos que la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Aquí está. Y luego acá, están incapacitados para testar. Es prácticamente lo mismo, si no es que lo mismo. Los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres, aquí se me va a fallar, cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres, y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Este es el Código Civil para el Estado de Nuevo León, y lo mismito dice para el Código Civil del Distrito Federal. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Entonces, si se fijan, siempre es muy parecido, todos los códigos. Les decía que ya hay un Código Civil nacional. Esto va a englobar todo esto y ese va a ser el que sea válido, ¿sí? Entonces, pero todavía no está publicado al 100%, ya está listo. Le están dando sus últimas revisiones para soltarlo, yo creo que el año que entra. Entonces, pero por lo pronto, esos son los que nos rigen en este momento.
Voy a cerrar esto. Y continuamos. Muy bien. Entonces, acá en la presentación, entonces los incapaces para testar son los incapaces, las personas que tengan menos de 16 años cumplidos y los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de cabal juicio, ¿sí? Y luego, tipos de testamento, los conocidos como ordinarios, que son los hológrafo, público abierto, público cerrado y público simplificado. Y los testamentos extraordinarios o especiales, que son el privado, el militar, marítimo y hecho en país extranjero. La verdad es que en la práctica el que más se utiliza al 95% de los casos es el testamento público abierto, ¿sí? Vamos a ver cada uno. El tipo, en cuanto a tipos de testamento, testamento hológrafo es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. A mí me pasó en una ocasión hace como, no sé, unos 10 años, un familiar mío, bueno, no es familiar, es un compadre mío, bautizó a uno de mis hijos y me dijo, oye, tengo que hacer un viaje de emergencia, me llevo a la familia, porque sí iba a ir un tiempo considerable, como 45 días de un trabajo que le ofrecieron y pero se tenía que ir ya, inmediatamente. Entonces él arregló que se llevara la familia y bueno, finalmente se la llevó y me preguntó, oye, ¿qué hago? Quiero dejar un testamento, no he hecho nada, ¿qué hago? No hay tiempo para ir con notario, no hay tiempo para nada, mañana me voy, ¿qué hago? Le digo, no, bueno, pues hazlo por puño y letra, realízalo rápido, lo firmas, que lo firme tu esposa como testigo y yo me encargo de llevarlo con un notario, ¿verdad? Para que lo guarde el Archivo General de Notarías y ya. Con eso medio cumplimos, ¿sí? Esperando que no sucediera nada y así fue como lo hicimos. Él lo hizo a puño y letra, realmente lo hizo en una computadora, así rápido, lo firmó él, me dio sus identificaciones y lo firmó su esposa como testigo. Y yo nomás lo que hice es llevarlo, pagué ahí para que lo tuvieran, y ahí lo guardaron. Y ya, de esa manera cumplimos. Pero hoy es complicado hacerlo de esa manera. De repente puede ser inválido porque se puede presumir que no es real, que es falsificado. Ahorita cualquiera falsifica unas firmas. Ahorita está el tema de las falsificaciones impresionante. Con eso de que el PDF se puede modificar, hay una herramienta de PDF que se puede modificar, que te permite modificar documentos. Entonces está bien complicado. Pero bueno, entonces vamos al otro testamento, que es el que les menciono, que es el que más se utiliza hoy en la actualidad. Testamento público abierto. Es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde el momento de su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público. Y es el testamento que más se utiliza. ¿Y qué es lo que dicen cuando es un matrimonio, por ejemplo?
todos, en el caso de mi muerte, todos mis bienes pasan a mi esposa. Y en el caso de que se muera mi esposa, todos los bienes de mi esposa pasan a mí. Y si nos morimos los dos, pues los bienes pasan a mis hijos. Pero, cuando, si muero yo, por ejemplo, en mi caso particular, y si ustedes hicieron un testamento y están casados por bienes mancomunados, y si lo hicieron de esa manera, hay que hacer el juicio sucesorio, hay que avisar al notario, hay que hacer todo el procedimiento. Si yo muero, se necesita que mi 50%, ¿sí?, que me corresponde por estar casados por bienes mancomunados, se lo pase yo a mi esposa, ¿sí?, que se corra ese procedimiento y que mi esposa se adjudique ese 50% del total de los bienes, para que ella a su vez tenga el 100% de los bienes. Y cuando ella muera, pueda ella traspasar el 100% de los bienes a los hijos, en partes iguales, que es más o menos lo que tenemos nosotros convenido. Entonces, o al revés, si muere primero ella, se tiene que correr el procedimiento con el notario para que yo me adjudique su 50% que me corresponde, derivado de un régimen de matrimonio bajo la sociedad conyugal. Entonces, esos temas son las variables que hay que tener muy en cuenta. Testamento público cerrado. Se otorga ante notario en instrumento público la escritura y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. El notario interviniente en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. El notario interviene en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. Tipos de testamento, seguimos con este tema. Testamento público simplificado. Este tipo de testamento consiste en que puede no haber testigos, pero su objeto es limitado, debido a que solo se puede referir a ciertos bienes, como solo los inmuebles que serán destinados a vivienda. Testamento privado. Con este testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Ese testamento está permitido cuando el testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Ese testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeta a una condición resolutoria legal. Esos testamentos, es raro que se realicen, es raro, pero generalmente se hacen cuando hay una persona que está desahuciada, por ejemplo, y que todavía tiene la capacidad de hacerlo mental, y se utilizan ese tipo de testamentos. Testamentos hechos en país extranjero. Este testamento sí se realiza bajo 2 situaciones: hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas, y se deberá enviar a México bajo reglas especiales, artículos 1594 al 1598 y 891 y 892. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras. En este caso, el artículo 1593 dice que producirán efectos en nuestro territorio si se formuló de conformidad con las leyes del país en el que se otorgaron. Bueno, hay ciertas reglamentación. Por ejemplo, la gente que vive en Estados Unidos, mexicana que vive en Estados Unidos, que haga un testamento público abierto, apostillado, y bueno, y con todos los elementos especiales de validez, y bueno, y ese testamento puede servir aquí en México. Vamos a ver un video del cuate notario de Puebla, que es medio artista, se me figura, porque utiliza así varias cámaras, pero bueno, es muy claro en su explicación. Ya ustedes lo conocen. Perdón, es que ya lo tenía aquí. Ahí tengo gente que quiere entrar, perdón.
Ya no tengo a nadie pendiente. Dejo de presentar y ahorita continuamos y vamos para el video. Del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día miércoles 9 de junio del año 2021. Esto es un programa de información jurídica y servicio social y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicadores.mx, así también usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM Cadena Azul en el Valle de Toluca y también me está escuchando en mi canal de YouTube La Hora del Notario, que por cierto lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar, primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa
de la que le he platicado, que es la radicación. Que en esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración, de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario y avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario y avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes,
Se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando haya escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante usted, ante la fe del notario, una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15 hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden al registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo creo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo. Yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a otorgar un testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Le sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en este día.
¿Hasta qué les pareció? ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar. Espero que haya sido de ayuda esta explicación del notario como complemento a lo que les estoy diciendo. Más adelante vamos a ver un poquito más profundo el tema del aval, que es muy importante. El notario se equivoca al decir que el aval es un representante del testador, porque legalmente nadie puede representar a un muerto, ¿sí? Entonces no es un representante, es una... Pero no hablaba de un aval, hablaba del albacea. Perdóname, del albacea, perdón, qué bueno que me aclaraste. Es del albacea. El notario se equivoca porque dice que el albacea es representante del testador, y no, eso no es posible. Digo, es una manera coloquial de decirlo, pero legalmente eso no es posible, está equivocado. Entonces es un administrador de la masa hereditaria, básicamente, nombrado por el testador, ¿sí? La voluntad del testador ya está expresa en ese documento, en un documento válido ante un notario, ante un fedatario público, entonces no requiere de un representante, ¿sí? Aclarado el punto. Continuamos con la presentación, creo que ya vamos a terminar. Muy bien. Decíamos que el heredero es perdón, es que tengo mi WhatsApp abierto y me están entrando cosas. El heredero es el adquirente por causa de muerte a título universal de todos los bienes o de parte alícuota del cuyus que sean transmisibles por causa de la muerte. ¿Qué es la parte alícuota? Lo vimos en su momento, y es cuando hablamos de partes proporcionales, ¿sí? A veces, o en la mayoría de los testamentos, se habla de porcentajes. Si son varios hijos y son herederos en partes iguales de un bien determinado, y pues si son 3 hijos y es un solo bien, pues tienen su parte alícuota es el 33% de cada uno, más o menos, ¿sí? En el tema del legado, es la institución testamentaria mediante la cual el legatario adquiere a título particular el derecho a una prestación de dar o de hacer sin sus modalidades que las expresamente impuestas por el testador. El legado básicamente es la persona que hereda una parte específica de una masa hereditaria, ¿sí? No sé, el departamento de no sé dónde, ese es el bien que dispongo, que herede tal persona, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, dudas, preguntas. Eduardo Muñiz, adelante, Eduardo. Lick, buenas noches. Dos preguntas rápidas. Sí, dígame. La primera es, ¿qué pasa en el caso de que la albacea no quiera cumplir con su función porque no lo necesita, o no tiene el tiempo, o se cambió de domicilio, o falleció? Y la segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo tiene un heredero para reclamar el testamento sin que éste pierda validez, o cómo se dirá, o caduque, por así decirlo? Sí. Muy bien. La primera pregunta, si el aval, en el momento que se le requiera, por haber sido nombrado previamente en el testamento, si él decide no hacer las funciones de aval, lo puede hacer, no es obligado, y entre los herederos nombrarán un otro aval, ¿sí? Que los herederos estén de acuerdo todos en nombrar un aval, y puede ser entre ellos uno o un tercero totalmente. Eso no es problema. Y la segunda pregunta
la ley habla de que tienes 10 años para reclamar tu herencia en un proceso de este tipo. A los 10 años ya no puedes tú ir con el juez a que te ayude a reclamar la herencia, pero lo puedes hacer con los herederos, ahora sí, a través de los herederos. ¿De acuerdo? Lick, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? No, estamos bien cuerdas. Qué bueno, me da gusto. Les encargué por ahí una tarea. Creo que son... Ego, adelante, Ego. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una cosa que es bien importante es que el albacea tiene que aceptar el cargo. Uh-huh. Sí, exactamente. Y tiene que inscribirse en una instancia para que sea legal, porque si nada más lo acepta, ahí en la notaría no tiene validez aún así. Tiene que protocolizar, ¿verdad? Sí, por eso ahí el notario habla de la radicación. En la radicación van a determinar si el aval es el aval que se pidió y si el aval tiene las características para ser aval, si acepta ser el aval, etcétera. Hay varias cosas que tienen que conjuntarse por ahí. Asimismo, los herederos son los herederos que dice ahí el testamento, con la comprobación, actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero sí, tiene razón, tiene que aceptar el cargo y hay un protocolo para eso. Y puede decir, como preguntaba el compañero, no, yo no quiero saber nada, ahí se ven, consigan otro, inclusive a la mitad del proceso, porque de repente hay procesos sucesorios muy largos, puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser el aval, y digo, se ve muy mal hacerlo, pero sí pasa, y en ese caso los herederos nombrarán otro, o si el aval no está haciendo bien su chamba, cuando hay muchos bienes, hay un tema importante de administración de los bienes, como decía el notario ahí, cuando los bienes están rentados, cuando hay que hacer pagos, por ejemplo, de propiedades de mantenimiento, de prediales, de impuestos, de recoger las rentas, etcétera. Si no hay un buen desempeño del aval en ese sentido, o gastos innecesarios, lo pueden votar para que el aval deje el cargo y se nombrará otro aval. Incluso el aval puede cobrar. Pero así como puede cobrar, licenciado, también le puede hacer una auditoría, ¿verdad? Si está haciendo, claro. Si hay sospecha de que sea fraudulento. Claro. Digo, generalmente porque el aval se puede defender, ¿verdad? Si el aval es un tercero y le están atribuyendo que está haciendo malas cosas y que hay faltantes y cosas de esas, para comprobar que es así, pues hay una auditoría, ¿verdad? Y le van a demostrar que efectivamente no está haciendo bien las cosas, y a lo mejor con cierto alevosía o ventaja, pues para hacerse de llegar de algo de dinero, ¿no? Sí pasa. Cuando murió don Lorenzo Zambrano, el dueño de Cemex, hubo avales determinados para cierto tipo de bienes. Para el tema accionario hubo un aval especial para eso. Para el tema de las empresas hubo un aval para eso. Para el tema de propiedades, un aval determinado. O sea, hubo varios tipos de avales y en conjunto, cada quien con su función, pero en conjunto administraban todos los bienes para que sean adjudicados por sus herederos. Un proceso ahí muy interesante. Prácticamente repartieron todo Monterrey, licenciado, con ese. Pues ese cuate era dueño de todo. Gracias.
Muy bien, pues si no hay otra duda, otro comentario, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Les comparto que mañana hay un evento grande de graduados de esta universidad, un evento que va a durar todo el día. Yo no voy a poder estar todo el día, pero a partir de mediodía voy a estar ahí. Nomás le quiero compartir porque es mucha gente la que se está graduando y va a una ceremonia ahí solemne, muy padre. Entonces, pues quiero que sepan que si hay un final, feliz, adecuado, solemne, en donde no sé qué autoridades vayan a ir, pero nos invitaron a estar por ahí y a lo mejor hasta me invitan a dar unas palabras ahí, o no sé, algo me quisieron decir ahí por ahí. Bueno, no habiendo otro tema, así es, pronto serán ustedes por ahí, celebrando su graduación. Muchas gracias por lo que me dicen ahí en el chat. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche puntuales. Y cualquier duda, cualquier tema, ahí a través de la plataforma con mensaje, lo vamos resolviendo ahí poco a poco. ¿De acuerdo? Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches.